Listo, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Por favor, todos atentos, me van a prestar mucha atención. Si vieron que nosotros teníamos que comenzar y mirar si era divisible, si se podía dividir, haciendo la división y comenzamos y descartamos cuando era inexacta, ¿cierto? Cuando era inexacta decíamos, no, no se puede dividir. Ahora vamos a plantear los criterios de divisibilidad para que cuando dividamos, sepamos acertadamente si se puede o no se puede dividir sin tanta escritura y sin tanto descarte. Sin escribir, esta división es inexacta. Vamos a estipular mediante los criterios de divisibilidad. Entonces, vamos a ver. Entonces, hoy vamos a ver, repito, criterios de divisibilidad. Criterios de divisibilidad. ¿Listo? Criterios de divisibilidad. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, entonces nosotros vamos a definir los criterios de divisibilidad. El primer criterio es si un número es divisible entre dos. ¿Cómo sabemos si un número es divisible entre dos? ¿Qué parámetros se tiene que establecer para determinar si un número es divisible entre dos? ¿Listo? Que termine en par. Que termine en par, podría ser muy bien, Alex, pero hay otro criterio. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? El cero. El cero. En este caso, sin revisar el libro, porque graves. O sea, revisando la guía, todo el mundo contesta. Pues yo ni sé dónde está la guía. Ay, Ya sí. la perdí. Bueno, como lo dijo Julián y como lo dijo Alex, que tienen toda la razón, el criterio para determinar que un número es divisible entre dos es si termina en cero, o en un número par. O en número par. Inmediatamente, teniendo en cuenta este criterio de divisibilidad sin necesidad de hacer la división, ya sabemos que un número determinado es divisible entre dos. Por ejemplo, ejemplo número 1. Ejemplos. El A. 30 es divisible entre 2. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Por qué? Sí, señora. ¿Por qué razón, María José? Porque termina en cero. Porque termina en cero, muy bien. Termina en cero. Por eso, por este motivo, es divisible entre 2. Por este motivo, 30 es divisible entre 2. Por este motivo, 30 es divisible entre 2. Solamente porque termina en 0. Es divisible entre 2. ¿Listo? Porque termina en 0, 30 es divisible entre 2. Buenos días, profe. Buenos días. Buenas noches, señorita. Divisible entre 2. Hagamos otro ejemplo. Vamos a ver. Listo. Ah, no, este no. Muy fácil. Este. 66 es divisible entre 2. Sí. ¿Por qué? Porque es par. Porque es par. No, como tal no escribamos porque sea par, porque termina en qué. Oh, sí, coloquémoslo así. Es par. Sí, coloquémoslo así, como lo dijo Alex. Es un número par. Número par. Como es un número par, es divisible entre 2. ¿Cierto? Divisible entre 2. Excelente. Divisible entre 2. Pregunta. Pregunta. 47 es divisible entre 2. No, señora, porque el No, 7 señora, no es par. porque Exactamente, no es porque en este caso no es par. No es par, no es divisible. En este caso sería un número impar. Sería un número impar. O escribamos que no es par. No es par. No es par. Por ese motivo, no es divisible entre 2. ¿Entendido el concepto de divisibilidad entre 2? Entonces voy a preguntar. A ver quién está por ahí, quién está por ahí. Karen.
Por favor, ¿me puedes decir si 150 es divisible entre 2? Sí, no, ¿y por qué? Por favor, Profe. mi amor. Sí, porque termina en 0. Muy bien, mi amor, excelente. Mariana Churi, ¿me puedes decir, por favor, si 43 es divisible entre 2? Achuri. Achuri. Profe, ¿yo puedo contestar? Achuri, quiero, no, espera profe. que estoy esperando. Achuri, ¿por qué no contestas? Valentina Mendieta. ¿43 es divisible entre 2? No, señora, ¿Por qué, nena? porque no termina en 0. No, esa no sería la respuesta. Porque 43, bueno, sí, no termina en 0, pero ¿cuál sería como tal la conclusión, la respuesta? Profe. Porque es un número ¿qué? Dime, Loren. Porque es un número impar. Porque es un número impar. Y 2 criterios para que sea divisible entre 2. Si termina en 0 o es un número par. Si termina en 0 o es un número par. Ya sabemos que es divisible entre 2 si termina en 0 o es un número par. ¿Entendido el criterio de divisibilidad por 2? ¿O alguien tiene alguna duda? Súper No, claro, profe, ¿no? quedó entendido. Sí, Súper señora. claro, muy bien. Entonces vamos con la divisibilidad por 3. Por 3. Por 3. Entonces vamos a ver. La divisibilidad por 3 me dice lo siguiente. Si al sumar las cifras del número, es múltiplo de 3. Ya sabemos que es un múltiplo, ¿no? Es múltiplo de 3. Entonces vamos a ver. Si al sumar las cifras del número es múltiplo de 3. Acordémonos que el múltiplo de 3 significa que nos dé como resultado los números de la tabla del 3. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los múltiplos de 3? 0, principalmente. ¿Qué sigue? 3, ¿cierto? ¿Cuál es el tercer múltiplo de 3? ¿Cuál es el tercer múltiplo de 3, niños? 6. 6, el cuarto. 9. 9, el quinto. 12. El sexto. 15, El séptimo. 18. 18, El octavo. 21, 21. El noveno. 24. Y el décimo. 27, 7. Y el 11. 30. 30. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si al sumar los números nos dan esos números que están ahí, que son los múltiplos de 3, significa que es divisible entre 3. Ejemplo. 36. ¿Qué voy a sumar? ¿Quién me dice qué es lo que tengo que sumar? Las cifras de los 3 números. más 6. En este caso, ¿cuál serían las cifras? ¿3 y qué? 3 más 6 y da 9. 3 más 6 igual a 9. Pregunta, Sí, pregunta, es divisible. pregunta. ¿9 es múltiplo de 3? ¿Sí o no? Sí. Sí. Múltiplo de 3. ¿Qué quiere decir eso? Que como 9 es múltiplo de 3, significa que 36 es ¿qué? Divisible por 3. Divisible por 3. Divisible por 3. Muy bien. ¿Qué muchachos tan pilos? Divisible entre 3. ¿Qué quiere decir eso? Que como sumamos las cifras que serían 3 y 6 y nos da 9, que 9 es un múltiplo de 3, significa que como 9 es múltiplo de 3, significa que es divisible entre 3 el 36, sin necesidad de hacer la división. No tengo que hacer la división, ¿por qué razón? Porque yo sé que 36, en este caso, la suma de 3 y 6 me da 9, 9 es múltiplo de 3 y por ende, como conclusión saco que 3 es divisible entre 36. ¿Listo? 36 es divisible entre 3, perdón. ¿Listo? B. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Listo. ¿Qué debo realizar? ¿Qué debo de hacer para determinar? Una suma. ¿Una Suma suma de más qué? De las 2 cifras. más 5 5. más 2 más 5. ¿Cuánto me daría Igual eso? 12. ¿Cuánto 12. daría? 5 más 2, 12. 7. 7 más 5, 12. Sí, es Pregunto, divisible por 3. ¿12 es múltiplo de 3, sí o no?
Sí. Sí. Múltiplo de 3, sí. O sea que como 12, que es la suma de las cifras, que es 5 más 2, 7 más 5, daría 12, significaría que sí es divisible entre 3. ¿Listo? Vamos a hacer el último ejemplo. Vamos a ver. ¿Qué debemos hacer para determinar si es divisible entre 3? 2 más 2 más 8. 2 más 2 más 8. ¿Cuánto me daría eso? 12. 12. ¿12 es divisible entre 3? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿qué significa? Miren, préstenme atención. Entonces, Ustedes dirán, profesora, es divisible entre 3, pero yo también puedo determinar que es divisible entre qué también. Ya sabemos. Entre 2 porque termina en 2. Exactamente. Esperen. Sabemos que es divisible entre 3 porque la suma de las cifras me dio un múltiplo de 3, que sería 12. Pero adicionalmente a eso, es divisible Por 2. entre 3. ¿Por qué razón? Porque sumamos 2 más 2 daría 4, más 8 daría 12. 12 es múltiplo de 3. Determinamos por ende que es divisible entre 3. Pero adicionalmente a eso, si yo me miro el criterio anterior, también el número es divisible entre 2. ¿Por qué razón? Porque termina Porque en es par. Porque termina en par. Porque es, o en este caso, es un número par, ¿no? Es número par, y al ser número par, también podemos determinar de manera inmediata que es divisible entre 2. ¿Entendido? Vamos a revisar de manera mental. Vamos a ver, Kevin Gómez. ¿Me puedes decir, por favor, si 45 es divisible entre 3 y por qué? 45. Profe, ¿cómo? Si 45 es divisible entre 3 y por qué. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Te voy a ayudar, Kevin. ¿Cuánto da la suma de las cifras? Sí, por la suma, profe. ¿Cuánto da la suma de las cifras? ¿Cuánto daría la suma de las cifras? 4 más qué. O 4 más qué. O sea, se está trabando y no te entiendo muy bien lo que me estás diciendo, profe. Kevin, mi amor, dime por qué. Dime cuánto te daría la suma de las cifras. 4 y 5, 9, profe. 9. ¿Y eso es múltiplo de 3, sí o no? Sí, señora. Entonces, por ende, 45 sí, sí es divisible entre 3. ¿Hay alguien que está escribiendo? Pues ahora me di cuenta. Ah, es Kevin. Ah, ya. Listo. Muy bien. Tienes toda la razón. Vamos a revisar. Otra persona. Diego Pedraza. ¿Me puedes decir, por favor, si 53 es divisible entre 3, sí o no y por qué? Sí. 53. Sí, porque es múltiplo de 3. ¿Cuánto te da la suma de las cifras decimales? ¿Cuánto te da 53? 5. Entonces, cuando yo te digo la suma de las cifras decimales, Diego, sería el 5 y el 3, que sería 53. ¿Cuánto te da esa suma? 8. 8. Dime, ¿8 es múltiplo de 3? No. Entonces, te vuelvo y te hago la pregunta. ¿53 es divisible entre 3? No. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque la suma de las cifras no es múltiplo de 3. ¿Listo? ¿Otra persona? A ver, reviso por acá. Daniel Chirva, ¿me puedes decir, mi amor, si 50 es múltiplo de 3? No, 50 no. ¿60 es múltiplo de 3? Si no puedes hablar, escríbeme por el chat, por favor. 60 es múltiplo de 3. Estoy esperando, Daniel. Si 60 es múltiplo de 3. Daniel. De nada me sirve que asistan a clase cuando no me prestan atención.
De nada me sirve. Dime, Gabriela, mi amor. Contéstame tú. 60 es múltiplo de 3, Profe, es sí, que no hay por Daniel no qué. tiene audio. Pero me puede contestar por el chat como Gabriela. 60 es múltiplo. ¿Por qué es múltiplo de 3, Gabriela? Gabriela me dice que sí es múltiplo de 3. ¿Por qué es múltiplo de 3? ¿Cuánto da la suma de las cifras? No, esa no es la respuesta, Gabriela. Sigue el criterio de divisibilidad. 3 por 2 da 6, sí, tienes toda la razón. Pero estamos siguiendo el criterio de divisibilidad. ¿Cuánto da la suma de las cifras? ¿Cuánto da la suma de las cifras? ¿Quién me dice? ¿Cuánto da la suma de las cifras de 60? ¿Cuáles eran las cifras? Exactamente, muy bien, Kevin, 6. Cuando en este caso, lo que yo le pregunté a Gabriela fue lo siguiente. Esto nunca nos había pasado. Yo le pregunté si 60 es divisible entre 3. Acuérdense que tienen que mirar la suma de las cifras. 6 más 0, ¿cuánto da? 6. 6. ¿Y 6 es múltiplo de 3, sí o no? Señora. Por Sí. eso es que sabemos que 60 porque, es divisible 3 por 2 entre da 6. 3. No hagan la división. Acordémonos que los criterios de divisibilidad nos ahorran pasos para no hacer ¿qué? La división. No vamos a hacer la división. Como tal, vamos a mirar el criterio de divisibilidad, en donde si nosotros sabemos que la suma de las cifras da 6, en donde sabemos que 6 es múltiplo de 3, el criterio de divisibilidad me dice que si es divisible entre 3, porque 6 es múltiplo de 3. Nada más es por eso. ¿Entendido? Pero sin hacer la También división. es divisible por 2. En este caso, lo que nosotros nos vamos a ahorrar, ¿qué es? La división. De acuerdo a qué? A los criterios. Si ustedes hacen la división, pues no estamos haciendo nada como tal, porque en este caso, ¿qué nos queremos ahorrar en los criterios de divisibilidad? ¿Qué nos queremos ahorrar? ¿La división o no? La división. ¿O he hecho alguna división ahí en lo que he dicho del criterio del 2 y el criterio del 3? No he hecho ninguna No, profe. división. ¿Por qué razón? Porque basándome en ese criterio yo voy a ahorrarme eso, la división. ¿Listo, muchachos? Vamos a ver con el que sigue. Entonces ya estamos con la divisibilidad entre 2 y 3. ¿Listo? Y como lo dijo María José, perdón, es que las confundo por lo monas. Como lo dijo María José, también es divisible entre 60, también es divisible entre 2. ¿Por qué, María José? Porque da 6 y es par. No me generes la división como tal, porque es par. ¿Listo? Porque es par. Ese es el par. criterio. Listo, vamos con el segundo criterio con el tercer criterio de divisibilidad. ¿Qué sería por qué número? Por 4. El 4. El Profe, yo 4. ya me la sé, la del criterio de divisibilidad. Tú ya te lo sabes, eso está súper Si bien. termina en 0, es múltiplo de 4. Y es también múltiplo sí de es 4, múltiplo de muy bien. Divisibilidad entre 4. En 4, por 4. Listo. Básicamente, como lo dijo Alex, que tienes toda la razón, me parece perfecto, Alex, que te sepas el criterio de divisibilidad. Alex me dice, si sus dos últimas cifras son 0, si sus dos últimas cifras son 0, si sus dos últimas cifras son 0, últimas cifras son 0, son 0, ahí es que me falta la n, son 0, y o forman un múltiplo de 4. Vamos a mirar lo de las cifras y lo del múltiplo de 4. O la suma de las cifras, forman un múltiplo de 4. Forman un múltiplo de 4. Un múltiplo de 4. Acuérdense que aquí nos estamos ahorrando las divisiones. Eso es lo que nos estamos ahorrando, las divisiones. Vamos a revisar. Ejemplos. ¿Listo? Vamos a revisar.
5.600. ¿Es divisible entre 4, sí o no? Sí, señora, porque las dos últimas cifras terminan en 0. Listo. Muy bien. Excelente. Listo. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Listo. Como lo dijo María José, porque sus dos últimas cifras terminan en 0. Terminan en 0. En 0. Pero ustedes me van a decir, profesora, pero si yo tengo números que terminan en 0 y son divisibles entre 4. Sí, pero tengan en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, no aplicaría para todo el mundo. Por ejemplo, 510 termina en 0, ¿cierto? Termina en 0. Pero si ustedes lo van a dividir a 510 entre 4, no daría 0, no daría un número entero, daría 27,5. ¿Qué quiere decir eso? Que por eso se aplica a que tienen que ser siempre las dos últimas cifras. En este caso, las dos últimas cifras tienen que terminar en 0. Las dos últimas cifras tienen que terminar en 0 para que sea divisible entre 4. Si no son las últimas cifras, no aplicaría el criterio de visibilidad. ¿Por qué razón? Porque si en este caso yo tengo un número que termina solamente en 0, este número es divisible ¿por qué número de los criterios que ya tuvimos? 2. Es divisible por 2. Este número es divisible por 2. ¿Por qué razón? Porque termina en 0. Pero no es divisible por 4. ¿Por qué razón? Porque no termina en otro 0. Porque en este caso no solamente debe terminar un solo 0, sino debe terminar en 2 ceros. En este caso, las dos últimas cifras no son 0. Solamente tiene un 0. Entonces, para que Tampoco sea la suma es divisible, un múltiplo, profe. para que sea divisible entre 4, yo tengo que mirar, primero que todo, dos últimas cifras. Dos últimas cifras serían, en este caso, las dos últimas cifras no terminan en 0, ¿cierto? Las dos últimas cifras no terminan en 0. Y como lo dijo Kevin, que tienes toda la razón, Kevin, no terminan en 0, tampoco es múltiplo de 4. ¿Por qué razón? Porque si yo sumo... Si sumas da 6 en la tabla del 5. Exactamente. Si yo sumo 5 más 1 más 0, lo dijo la señorita, daría 6. En este caso, 510 no es múltiplo de 4. No es divisible entre 4. ¿Por qué razón? Porque 6 no es múltiplo de 4. No es múltiplo de 4. No es múltiplo de 4. Por ese motivo, no es divisible entre 4. No es divisible entre 4. ¿Por qué razón? Repito. ¿Por qué? Porque las dos últimas cifras no terminan en 0. Y adicionalmente a eso, si yo sumo 5 más 1 más 0, no es múltiplo de 4. ¿De quién sí sería divisible? De dos números que ya vimos. ¿El 2 y el 3? Del 2 y el 3. ¿Del 2 por qué? Porque termina en 0. Muy bien, María José. Muy bien, la otra señorita. ¿De Loren, 3 profe. por qué? Loren. ¿De 3 por qué? ¿Por qué de 3 sí? ¿Por qué de 3 sí? Porque en la tabla de multiplicar sí es divisible. Porque da 6. Porque 6 sí es múltiplo de ¿qué número? 3. De 3, profe. Por eso es que 510 sí es divisible entre 2 y 3. ¿Por qué razón? Porque 510 termina en 0. ¿Y por qué razón? Porque la suma de las cifras decimales da múltiplo de 3. Y ese es el criterio de divisibilidad para 3. En este caso, ese 510 sí es divisible entre 2 y 3, pero no es divisible entre 4. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a revisar. 560, que es muy parecido al primero. ¿Es divisible entre 4? Bueno, ya descartamos que las dos últimas cifras decimales
no terminan en 0. Esas no terminan en 0. Entonces, por ese lado no es múltiplo de 4. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Sumar qué? Sumarlas no es múltiplo. Sumar 5 más 6 más 0, ¿y eso me daría cuánto? ¿Eso me daría cuánto? 11. 11. Eso significaría que tampoco es múltiplo de 4. ¿Qué quiere decir eso? Que este número no es divisible. ¿No es múltiplo de 4? No es divisible entre 4. Vamos a revisar otro. Divisible entre 4. Entre 4. Vamos a revisar. Esperen. No, este no quiero. Otro número. No, pero busco otro número que tenga como trampa. Ah, este número. Vamos a revisar. Listo. Vamos a revisar otro número. Este de acá. 476. Listo. Vamos a revisar. No es múltiplo de 4. Vamos a revisar cuánto me da la suma. 17. 17. Y 17 no está en la tabla del 4. Ay, muchachos, disculpen. Yo se los coloqué mal. Me van a perdonar ustedes. Perdón. Me toca volver a explicar una cosa. Se me olvidó. El criterio se los dije mal. Perdón, discúlpenme. El criterio se lo escribí mal y por eso se los expliqué mal. Las dos últimas cifras. Las dos últimas cifras forman múltiplo de 4. Perdón, discúlpenme. Las dos últimas cifras, la suma de las dos últimas cifras son múltiplos de 4. La suma, perdón, disculpen. La suma, porque no me dio un número y por eso me estaba rectificando. La suma de las dos últimas cifras no es múltiplo de 4. ¿Listo? Entonces vamos a volver a explicar ese concepto. La suma de las dos últimas cifras. La suma de las dos últimas cifras no es múltiplo de 4. La suma de las dos últimas cifras. ¿Y ya ¿Listo? no incluye los dos ceros a lo último? Sí, los ceros sí. Si sus dos últimos ceros, o la suma de las dos últimas cifras. El error mío está en la suma de las dos últimas cifras. ¿Listo? Ese es el error mío. Discúlpenme, les pido una disculpa por eso, que me faltó esa partecita y por eso se los estaba diciendo mal. Por ejemplo, 476. Qué pena con ustedes. 476. 476. Vamos a revisar. 476. En este caso, ¿cuál serían las dos últimas cifras? Es las dos últimas cifras, perdón, no es la suma. Espera. Las dos últimas cifras son múltiplos de 4. ¿Listo? Las dos últimas cifras son múltiplos de 4, no la suma. Las dos últimas cifras son múltiplos de 4. En este caso, ¿cuáles serían las últimas cifras? ¿El 7 y el 6? Que sería 76. En este caso, 76 es múltiplo de 4, ¿sí o no? 76 es múltiplo de 4, ¿sí o no? Un número que multiplicado con 4 me dé 76, ¿cuál es? ¿Quién me dice un número que multiplicado por 4 me dé 76, cuál sería? ¿Cuál sería? ¿4 por qué? 4 por 19. Daría 76. Hago la pregunta.
76 es divisible entre 4, ¿sí o no? Sí. Sí, señora. ¿Por qué razón? Porque las dos últimas cifras son múltiplo de 4. Discúlpenme, muchachos, qué pena con ustedes. Múltiplo de 4. Múltiplo de 4. Entonces sí es divisible entre 3. Entre 4. Entre 4. Sí es divisible entre 4. ¿Qué hice? Sí es divisible entre 4. Les voy a volver a explicar para que tengamos claro, ya que fui yo la que me equivoqué. Si es divisible entre 4, ¿por qué razón? Porque se escogen las dos últimas cifras decimales y miramos si es divisible, si es múltiplo de 4 y si es múltiplo de 4, miramos si es divisible entre 4. Divisible entre 4. ¿Listo? Por ejemplo, otro ejemplo, para que lo tengan en cuenta. Ven. 156. ¿Qué miramos? Las dos últimas cifras. ¿Cuáles serían las dos últimas 56. cifras? ¿Cuáles serían las dos últimas cifras? Por favor, me dicen. 56. 56. Muy bien. 56 es múltiplo de 4, ¿sí o no? ¿Qué número multiplicado por 4 me da 56? 4, ¿por qué? 4 por 14. 4 por 14 da 56. O sea que sí es múltiplo de 4. 56 es múltiplo de 4, por ende, 156 es divisible entre 4. Divisible entre 4. Hago otro ejemplo. Un ejemplo. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Otro ejemplo. 64. 64 es múltiplo de 4, ¿sí o no? ¿Qué número multiplicado por 64 por 4 me da 64? ¿Quién me dice? ¿Por 6? No, 6 por 4, 24, mi ¿Por amor. 16? 16, muy bien. 4 por 16 daría 64. O sea que si es 64 es múltiplo de 4. Es múltiplo de 4. Por ende, es divisible. 64 es divisible entre 4. Vuelvo y hago. Qué pena con ustedes. Les estaba diciendo mal porque me comí la palabra. Qué pena con ustedes. Ahora sí, vamos a revisar otro número. Otro número. 789. 89 es divisible entre 4. Es múltiplo. Hay un número 89. Hay un número que multiplicado por 4 me dio 89. ¿Sí o no? Pues revisemos la tabla del 4. 4 por 1, 4, no. 4 por 2, 8, no. 4 por 3, 12, no. 4 por 4, 16, no. 4 por 5, 20, no. 4 por 5, 20, no. 4 por 6, 24, no. 4 por 7. Profe, ¿tiene que dar cuánto? Tiene que dar 89, mi amor. Tiene que dar 89. 89. ¿Qué número se acerca? Bueno, vamos a revisar. 4 por 12, ya sabemos que 4 por 16 da 64. 4 por 17, ¿cuánto daría? 4 por 17. 4 por 9 daría A ver, niños, yo ya los 68. 4 por 29. ¿Cuánto daría? 4 por 29, ¿cuánto daría? 116. No, No, daría más. profe, 4 por 11 daría 44. Profe, 4 por, creo que es por 22, que da 4 por 88. 22 da 88. Daría 88. Entonces, pero Faltaría entonces, una. ¿qué significa? Que no es múltiplo. No es múltiplo. De No 4. es múltiplo de 4. No es Y múltiplo de al ser 4. múltiplo de 4, significa que no es divisible entre 4. Repito, porque yo ya creo que ya los estoy perdiendo un poco. Voy a comenzar a preguntar. Los estoy perdiendo. ¿Qué significa eso? Que ya no me están prestando atención. Listo, vamos a revisar. Otro ejercicio. Voy a preguntar. César. César, por favor, me dices
si 100 es divisible entre 4 y por qué. ¿Sí, no y por qué? César. Todo eso yo lo tengo en cuenta. Profe, yo quiero, profe, yo quiero. Venga, a ver. Yo quiero, profe, que yo no he participado casi. Dime, por favor. 4 por 25 haría 100, entonces 100 es múltiplo de 4. Así no es. Valentina Bernal. Tus dos últimas cifras son 0. Deja contestar a Valentina Bernal. Muy bien, María José. Pues es ya que no. divisible, ¿por qué razón? Últimas cifras, 2, últimas cifras son 0. Son 0. 2 últimas cifras son 0. Al ser las 2 últimas cifras son 0, significaría que es divisible entre 4, porque las 2 últimas cifras son 0. Por ese motivo es divisible entre 4. Porque sus 2 últimas cifras son 0. Porque sus 2, esperen que voy a buscar una otra cosa. Listo, vamos a revisar. Otra cosa. Listo, vamos a revisar. Otro número. Entonces, este sí es divisible entre 4. Entre 4. Entre 4. ¿Listo? Es divisible entre 4. Vamos a revisar otro. Voy a preguntar otro. En un minuto se va a ir, por favor, se vuelven a conectar. Listo, vamos a revisar. Vamos a revisar. Listo. Vamos a ver. Camilo, John Camilo. 364 es divisible entre 4, ¿sí o no? Camilo, John Camilo.